Los pitillos. Bien, chicos, vamos a tratar de avanzar. Filtros, vamos a ver filtros FIR y luego las siguientes sesiones, pues filtros IIR. Pues eso, no sé qué más decirles. Bien. Vamos a aprovechar un problema que tienen las transformadas de Fourier y a ver si ya podemos los filtros ideales y de dónde sale la idea del diseño de los filtros digitales. A ver si lo tenemos por ahí. Bien, veamos. Coseno 0.125 N. A ver, Coseno. ¿Cómo se transforma? Dos deltas. Dos deltas, ¿cierto? Dos deltas. Ajá, y delta de. Entonces, bien, acá tenemos un ejemplo de coseno, ¿verdad? ¿Dos? Y acá tenemos su transformada de Fourier. ¿Y por qué no hay dos deltas? Porque hay más cosas. ¿A qué se debe estas otras oscilaciones? Estas otras oscilaciones que hay ahí alrededor. ¿Por qué salieron estos otros picos? Porque la señal solo tiene frecuencias de 0.125 pi. Solo debería de haber aquí, solo debería de haber aquí. No tiene un montón de piquitos más. Y no tenemos esas frecuencias. ¿Verdad? No hay esas frecuencias. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué estamos haciendo mal? Pero normalmente la computadora no se equivoca.
¿Qué ha pasado? A ver, pensemos. ¿Qué puede estar pasando? ¿Quiénes han hecho el laboratorio? Pregunta. Esto es un coseno. Sí. ¿Cómo? O sea, No es el coseno. no es el coseno exacto, es un... O sea, se supone que el coseno exacto tendría que tener un número infinito más. ¿Ah? Y está cortado. De Está menos 30 a cortado. 20. De menos 20 a 20. Sí. No es el coseno, es una partecita del coseno. De hecho, esto de aquí, se puede modelar como si fuera un coseno que va de menos infinito a infinito por un pulso cuadrado. Entonces, el producto de los dos es 0 y 0. Así que lo que nosotros dibujamos, y les había comentado varias veces, no es el coseno. Lo que nosotros dibujamos aquí es una partecita del coseno. Y esa partecita del coseno, ¿cómo seleccionamos partes de una señal? Pues multiplicamos la señal por un pulso cuadrado. Entonces, si nos cuela el pulso cuadrado 100, que comentaba la otra vez, aunque no lo pongamos explícitamente, pero siempre se nos cuela el pulso cuadrado. Siempre. Siempre. Ahora, el tamaño del pulso cuadrado, el número de muestras que tenga el pulso cuadrado, definirá el tamaño de la señal. Si nosotros medimos un año de señal de temperatura, la temperatura le empezamos a mostrar, qué sé yo, cada minuto, cada media hora, no lo sé, cada segundo. Y queremos evitar multiplicarlo por el pulso cuadrado, nunca escapamos del pulso cuadrado. Por más grande que sea la señal, por más millones y millones y millones de muestras que tenga la señal. ¿Estamos bien? Entonces, por más pulsos, por más tamaño que tenga la señal, por más tamaño grande que tenga la señal, entonces nunca escapamos del pulso cuadrado. Ese pulso cuadrado puede ser muy, muy grande, pero la señal, apenas medimos un segmento de la señal, como no podemos tomar las infinitas muestras de la señal, entonces lo multiplicamos por un pulso. Siempre. Ahora, mientras más grande sea el pulso cuadrado, pues veremos más partes de la, veremos una señal sinusoidal mucho más completa. Vamos a añadir, vamos a agrandar el tiempo o hacer que el tiempo sea mucho mayor. Por ejemplo, de menos 100 a 100. Así, antes estaba dibujado de menos 20 a 20, ahora dibujamos de menos 100 a 100. Vamos a pasar esto. Aquí está. Entonces vamos a tomar más muestras. Y bueno, un poquito que las oscilaciones parece que se comprimen más, ¿no? Parece que se comprimen más. Vamos a aumentar esto mucho más. Voy a copiar esto de aquí, lo voy a poner acá. Y vamos a exagerar. De menos 1000 a 1000. De menos 1000 a 1000. Parece que ya tenemos deltas, ¿no? Parece que ya tenemos deltas, 0, pa. Pero aún así, en escala logarítmica, es posible que veamos algunas cosas que en escala lineal no se puedan ver.
está acá. No llega a ser 0. ¿Por qué? Porque si fuera 0, 20 logaritmo de 0 se hace menos infinito. Si se hace muy pequeño, pero no llega a ser 0. No llega a ser 0. Es más, si hacemos un pequeño zoom, por esta zona vamos a ver las oscilaciones. Entonces, no nos escapamos del 0. Ese es un problema. Ahora, lo que vamos a hacer es tratar de aliviar ese problema. Tratar de aliviar el efecto que tiene el pulso cuadrado cuando se multiplica por la señal, cuando aparecen estas oscilaciones. Vamos a tratar de reducir esas situaciones. Bien, matemáticamente podríamos demostrar esas oscilaciones, sí, porque la transformada de Fourier del producto es igual a 1 entre 2pi. ¿Qué más? Si es producto acá, acá es allá en el tiempo, pues es la convolución, ¿no? De pi delta de w más wc más pi delta de w menos wc convolucionado con mi señal. Pi con pi se va, me va a quedar un medio ¿de qué? De la convolución del delta con S y sigue siendo S, ¿no? Lo único que hace es desplazarse a más W0 y acá también es S desplazarse a menos WC. Así que no hay el delta desaparece. El delta se convoluciona con el espectro del pulso cuadrado. El delta desaparece. Y este juego lo hemos estado utilizando para poder hacer nuestros filtros. Los filtros ideales podemos poner donde nosotros queramos, convolucionándolos con los deltas. ¿Cómo? Dos sinks serían. Dos sinks. Entonces, ¿cómo se ve el espectro? Si ahora vamos a dibujar el espectro, entonces ahora convolucionamos las dos. Así que la convolución de esto con esto, la misma señal, solo que ahora centrado en W0. Y la convolución de la sinc con el otro delta que está en W0. Ahí está. Si calculamos el módulo, bueno, pues el módulo, los positivos son positivos, los negativos son positivos y tendríamos todos los valores a positivo. Los negativos son positivos. ¿Qué es lo que estábamos dibujando aquí? Voy a volver a dibujar acá de menos 20 a 20. ¿Qué es lo que estábamos dibujando acá? ¿No? Bueno, podemos ver el... Sí,
Y un módulo, bueno, pues negativos son positivos y ya está. Entonces tenemos eso, dos zinc montados sobre los deltas. Esos son los deltas de San. Los deltas de San. Entonces, el problema del filtro ideal o de estas oscilaciones son estos ripples, son las oscilaciones por la zinc, ¿no? Por el pulso cuadrado negativo. Entonces vamos a aprovechar esto para ver cómo podemos diseñar filtros y poder mejorar esas oscilaciones. Vamos a ver qué pasa. Dicho sea de paso, el mismo efecto sucedería el efecto de Gibbs, que nosotros lo hemos empezado a analizar desde diferentes puntos. El efecto de Gibbs también se podría demostrar matemáticamente. ¿Por qué? Porque nosotros a la zinc la definimos como una señal que va de menos infinito a infinito. Pero cuando dibujamos la zinc, solo dibujamos un segmento. Por más grande que sea este segmento, sigue siendo un segmento pequeño de la señal. Entonces, tendríamos la zinc ideal, no sé, quizás puedo poner un H0, multiplicado por SDP. Eso es lo que tengo aquí. No tengo solo la zinc. Tengo un pedacito de la zinc. Entonces, ese pedacito de la zinc se puede modelar como la zinc multiplicado por SDP. Y en frecuencia, ¿qué tendría? En frecuencia tendría la convolución de H ideal con el S, que es la transformada del pulso cuadrado. Ese es otro W, por no escribir mucho, pues entonces tendría eso. Tendría la convolución de un pulso cuadrado con la zinc. ¿Y qué me da como resultado? Ya no me da el pulso cuadrado, sino lo que me da como resultado son el módulo, me dan estas oscilaciones, que son el producto de la zinc. Estas oscilaciones. ¿Ya? Esa es otra manera de entender el efecto de Gibbs. Nunca escapamos de eso. Nunca escapamos del pulso cuadrado. Siempre se nos cuelga. Siempre. Lo que vamos a ver cómo reducimos esas oscilaciones. ¿No es la convolución? Listo. A veces veía, ahora ya no. No, no veo. No veo las esas. Bien. ¿Por qué transformada Z? ¿Por qué torturamos a la gente con la transformada Z? ¿Por qué torturamos a la gente con la transformada Z? Que no nos caen, queremos que se prueben, somos malos. No, eso también, pero parte de eso. ¿Qué tiene la transformada Z? ¿Qué tiene la transformada Z?
Claro, desde ahí. Bien, ¿por qué queremos? ¿Para qué nos sirve la transformada Z? ¿Por qué queremos? Bueno, aparte que la transformada Z nos permite generalizar mucho más el problema del análisis de las señales. ¿Por qué? Porque algunas señales no tienen transformada de Fourier, sobre todo si tienen energía infinita, 2 a la n u de n, por ejemplo. Esa no tiene transformada de Fourier. ¿Por qué? Porque a medida que n va creciendo, entonces la señal se hace infinita y luego su energía es infinita y luego no tiene transformada de Fourier, pero sí tiene transformada Z, ¿no? Si tiene transformada Z, si aseguramos que cuando esto lo multipliquemos por r a la menos n, entonces ahora sí va a tener transformada de Fourier. Y para que eso converja, r tiene que ser mayor o menor a 2. Mayor que 2. ¿Cómo es la inversa? ¿Cómo es la inversa? Esto vendría a ser con esto se hace. Entonces R tiene que ser mayor para que ese valor que está dentro tenga un módulo menor a 1. Bien, la transformada Z entonces me ayuda a hacer que algunas señales converjan. Sin embargo, sigue siendo la transformada de Fourier. Ya no de la señal, sino de la señal por R a la menos n. Sigue siendo la transformada de Fourier. La transformada Z o la transformada de Fourier, entonces, ¿por qué nosotros utilizamos mucho la transformada Z para analizar nuestros filtros? ¿Cómo estaban las relaciones en Z? ¿Cuál era el elemento en Z más usado? ¿Qué factor vería? ¿Qué letra vería? Aparte de Z. Siempre Z con números negativos, ¿no? Z a la menos 1, Z a la menos 2, Z a la menos 3. ¿Por qué queremos que nuestros filtros se expresen de esa manera? ¿Para qué nos es útil? Todas nuestras expresiones en ecuaciones en diferencias, por ejemplo, y de n es x de n más un medio, x de n menos 1, más un cuarto y de n menos 1. Por ejemplo, esta señal, este sistema en ecuaciones en diferencias. Yo aquí sé muy bien qué está haciendo este filtro. Vamos a calcular la respuesta al impulso. La respuesta al impulso sería cuando la entrada es delta de n. La salida sería, entonces, ¿cómo se le llama? Respuesta al impulso. ¿Cómo la representamos? H de n. ¿No es cierto? La última pregunta del examen. No creo que vale. Listo. Entonces, si lo que ingresa es delta de n, lo que sale es
le llamamos HDD, es la respuesta al impulso. Todo está en función de la respuesta al impulso. Toda la convolución está en función de la respuesta al impulso. Listo. Esta señal aquí es 1 solo cuando n vale 0 y 0 en cualquier otro caso, ¿no? Así que vamos a ver, por ejemplo, h de 0 es igual a x de 0 más un medio, x de menos 1 más un cuarto, y de menos 1. Asumiendo que antes había puros ceros, esto es 0, esto de aquí es delta de menos 1, y esto de aquí es delta de 0. Así que h de 0 es 1 más un medio 0 más un cuarto 0 igual a 1. H de 1. H de 1 cuando sería x de 1, que es delta de 1, que es 0, más un medio x de 0, que es delta de 0, que es 1, más un cuarto y de 0, que era h de 0, que es 1. Entonces empezamos ahí a utilizar valores anteriores. Así que el sistema como tal, en cierto modo, guarda valores anteriores. ¿Por qué? Porque el sistema, ¿qué hace? El sistema aquí lo que hace es recibir x de n, y cada vez que recibe x de n nos devuelve y de n, ¿no? Nos devuelve y de n. Bien, cuando recibía x de 0 igual a 1, que es el delta de 0, la salida y de 0 es 1, y así. Sin embargo, para los otros valores, por ejemplo, cuando queremos estimar el siguiente valor, h de 1, toma en cuenta qué había antes. Toma en cuenta qué había antes. Y toma en cuenta cuál era la salida antes. ¿Quién había entrado antes y quién había salido antes? ¿No es cierto? Toma en cuenta lo que había pasado en un instante anterior, lo que había entrado, y también guarda lo que había salido para hacer el nuevo cálculo. En el siguiente instante de tiempo, por ejemplo, en H2, la siguiente salida sería x de 2 más un medio x de menos 1 más un cuarto y de 1 y y de 1, que es el h, ¿no? Entonces el sistema guarda dentro. 4. ¿Cómo se ve esto mismo, pero en z? En z esto lo veo como y de z es igual a x de z, y esto es este es el elemento, el primer elemento cuyo efecto práctico es que la señal se guarde en el sistema. Esto es. ¿Y eso en z cómo es? Eso es simplemente z a la menos 1 x de z, ¿no es cierto? Y este es otro elemento, este en particular, es otro elemento que también hace que el sistema guarde la salida anterior. ¿Eso cómo se ve en z? Es un simple z a la menos 1. O sea, cuando ustedes ven un z a la menos 1, ¿qué está haciendo el sistema? Está guardando por un instante de tiempo una muestra.
Y si verían z a la menos 2, ¿qué estaría haciendo el sistema? 2 instantes. 2 instantes de tiempo. Si ustedes tienen un microcontrolador, ¿cómo harían eso? Usar una posición de memoria. O sea, el z a la menos 1, en la práctica, cuando hacemos nuestros circuitos, ¿qué es? Es una posición de memoria. El z a la menos 2, utilizamos 2 posiciones de memoria para guardar el x de n-1 o el n-1, el valor en n-1 y el valor en n-2. Tenemos que ir guardando 2 posiciones de memoria para guardar. Y así. Así que estas operaciones son fáciles de ser implementadas. Es un z a la menos 1, es un z a la menos 2. Habíamos dicho que la transformada z no es otra cosa que la transformada de Fourier de la señal multiplicada por el rango. Sigue siendo la transformada z, sigue siendo la transformada de Fourier. En Fourier, entonces, esto mismo, ¿cómo se vería? Tendríamos que EJW es igual a x de EJW más un medio de E menos JW x de z más un cuarto de E menos JW. Ese E menos JW, que ya saben que es toda una señal, ¿no? En la práctica es solo una posición de memoria, porque es lo mismo que hace z a la menos 1. Y ambos lo que hacen es guardar la señal un instante de tiempo o algunos instantes de tiempo. En cambio, el z a la menos 1, pero la notación e a la menos 4w es muy compleja y todo lo demás. Pero z a la menos 1 es muy compacto. Y la implementación de esos dos elementos en la práctica no es otra cosa que una posición de memoria. Es una posición de memoria que nos va a servir para poder guardar los valores de la señal que van entrando, que van saliendo. Por eso utilizamos la transformada Z. Una representación más compacta de E menos JW. Y fácilmente lo podemos relacionar con una posición de memoria. Z a la menos 1, Z a la menos 2, las posiciones de memoria que necesitemos para guardar las entradas anteriores, para guardar las salidas anteriores. Sigamos entonces. Esto vamos a borrarlo aquí y esto también. Ahora regresamos. Dentro de las operaciones que tenemos para los filtros, siempre utilizamos expresiones potencias negativas de z. Z a la 0, z a la menos 1, z a la menos 2, ya sea en el numerador o el denominador de los polinomios, ¿no? Cualquier función, x de z, y de z, puede ser representado como fracciones de polinomios y todas usualmente son en función de potencias negativas, potencias sumas y restas de potencias negativas de z. ¿Vale? Más o menos tenemos que hacer ya la relación entre cada potencia negativa con una posición de memoria. Bien, ¿qué otras operaciones tenemos? Pues tenemos productos por constantes, y esas constantes se van a representar, y esos productos por constantes se pueden representar por ganancias, ¿no? La ganancia normalmente suele ser grande, pero en general estos productos los vamos a representar de esta manera.
No, solo es un número nada más. Aquí vamos a empezar a desglosar. Esto por lo que sea. Es la constante solo. Solo la constante. En este caso, si entra x de n, z a la menos 1, la salida sería x n menos 1, lo juntamos aquí. Aquí sería. Y aquí la otra operación es la suma, ¿no? La otra operación es la suma. Bien, esos son los bloques usuales para poder representar los dígitos. Esos son los bloques usuales. En el caso anterior, en el ejemplo anterior, ¿cómo sería entonces nuestro sistema representado en función de estos bloques? Nos falta la división de polinomios, pero eso lo vamos a ver después cuando hagamos IIR. Por el momento, la división todavía no lo vamos a ver. Veamos cómo sería esto con estos bloques. Chico, chabullan. Después, cuando descansemos, van a tener todo el tiempo para hablar, para reírse, para estar, para no molestarse. También, si es muy urgente su problema, pueden salir un ratito. No me hago problemas. Pueden salir, ríen, a carcajadas si quieren, pero no me distraen. Yo no me voy a molestar. Me molesto cuando me distraen. Bien, entonces, ese problema. Tenemos x de z y tenemos y de z, ¿no? Vamos a ver qué hace. Para empezar, y de z es la suma de tres cosas. Y de z es la suma de tres cosas. Vamos a ver qué son esas tres cosas. Y de z es la suma de tres cosas. La primera, ¿cuál es? X de z, directo. No hay nada. Y lo voy a poner con una línea roja. Solo para resaltar. La primera es x de z, directo. La segunda, ¿qué es? Un medio z a la menos 1 de x de z. Entonces, la segunda será la misma señal, pero un medio lo voy a poner afuera, de z a la menos 1, y ese z a la menos 1 es solamente una posición de memoria que guarda un ratito el valor. ¿Y el tercero cuál es? El tercero es el mismo y de z, pero multiplicado. Es el mismo y de z, pero multiplicado por z a la menos 1 por un cuarto. Sale un cuadradito bonito. Pero eso es lo que tendría dentro de ese sistema. Ese sistema tendría esas señales. Voy a ir anotando aquí de todos los valores. Aquí x de z es directo. Luego aquí en este punto es un medio x de z. Y luego de esto es un medio z a la menos 1 x de z. Y acá tendríamos y de z, aquí tendríamos y de z menos 1, y aquí tendríamos un cuarto y de z por z a la menos 1. Perdón si lo hago un poco.
el orden de los factores no altera el producto. En el primer caso he puesto primero la ganancia, luego z a la menos 1. En el segundo caso he puesto z a la menos 1 y después un cuarto. En sistemas físicos sí importaría esa... No sería, en sistemas físicos sí puede haber problemas, pero estamos en el mundo digital. Pero en sistemas físicos sí podría haber una diferencia entre amplificar primero y luego z a la menos 1 y luego meterlo a algún sistema, o el sistema y luego amplificar. ¿Por qué? Porque si esta amplificación es grande, 10 al cubo, por ejemplo, que hace que una señal bien bajita la amplifique bastante, puede ser que este valor en ciertos momentos suba y esto de aquí produce saturaciones en estos sistemas. Podría pasar en sistemas físicos, pero en el mundo digital nada, por más grande que sea, es un número más y no habría problemas entre poner primero la amplificación y luego el desplazamiento en el tiempo, o al revés, que es lo que yo hice un poco aquí, ¿no? Aquí puse primero la amplificación, luego z a la menos 1, la memoria, y luego aquí puse primero la memoria y luego, o el desplazamiento temporal, y luego la ganancia, un cuarto. En los sistemas físicos, cuando la ganancia es muy grande, puede haber esos problemas, puede haber desigualdades, pero en el mundo digital no. Así que todos nuestros sistemas los vamos a poder representar de esta manera. Posiciones de memoria, desplazamientos, son simples posiciones de memoria. Por eso todos nuestros filtros están en función de z a la menos 1, menos 2, menos 3. Eso sería un desplazamiento en la memoria. Un instante de tiempo atrás, ¿cierto? El instante en la posición actual es un instante de tiempo atrás. Solo para recalcar esta idea, vamos a ver si es que nuestra señal, por ejemplo, XDN tenía estos valores. Imaginemos que XDN va a ingresar a un sistema cuya salida YDN es XN-1. Esto en frecuencia es Y de Z igual a Z a la menos 1 por X de Z, ¿cierto? ¿Cómo sería esto en el tiempo? ¿Cómo sería esto en el tiempo? ¿Qué haría esto al tiempo? El Y de 0, ¿qué valor tendría? De acuerdo a esto, es el valor guardado de la posición anterior, sino también aquí tendríamos el X de menos 1. El X de menos 1. O sea, el X de 0 toma en cuenta el valor anterior. Toma en cuenta el valor anterior. Así que yo utilizo una memoria para guardar el valor anterior. O sea, esto como sistema podría ser dibujado de esta manera. ¿No? En el tiempo actual, X de 0 vale 2, ¿no es cierto? X de 0 vale 2, pero ¿qué me devuelve el sistema? ¿Qué me devuelve el sistema? ¿Me devuelve ese 2? Me devuelve lo que había antes. ¿Y qué había antes? Justo en su posición de memoria había un 0. Había un 0. En el siguiente instante de tiempo, si yo quiero encontrar el Y de 1, aquí tendría el X de 1 vale 1. ¿Pero qué me devuelve el Y de 1? El 2, ¿no es cierto? Entonces, en la siguiente iteración,
este 0, se desplaza, sale de la memoria, ¿y quién ingresa? Ingresa el 2. Y eso es lo que me bota. Y así, en el ciclo. Entonces acá, ¿cómo lo veo? En 1, yo veo el 2, el valor anterior. Y es sometido ya en la implementación, es una posición de memoria. O sea, yo tengo que guardar una posición de memoria y de ahí sacarlos. Si lo multiplicaría por un medio, pues ahí pongo una ganancia por un medio, lo que sea. Pero voy tomando los valores anteriores. En el siguiente instante de tiempo, en y igual a 2 menos 3, ¿cierto? Pero el y de 2 no me va a botar el menos 3, sino lo que había antes. Y lo que había antes era el 1. Así. Va jugando con los desplazamientos en memoria. Ese es uno trabajo. Va muy sencillo. Z a la menos 1, menos 2, menos 3. Cuando ya vemos todo esto, ya sabemos qué está haciendo el sistema. Acá, a la señal de entrada, inclusive a la misma señal de salida. Ya sabemos qué guarda y cuántas posiciones de memoria guarda con los zetas. Z a la menos 1, Z a la menos 2, Z a la menos 3. Ahora, en Fourier pasa lo mismo porque en Fourier un desplazamiento en el tiempo es E menos JWND. Solo que esto no es tan evidente, no es tan esto rápidamente me lleva a la idea de que son sinusoides y cosas por el estilo, que está bien, pero no me compacta todo en un único elemento y luego de ahí a veces no me permite saltar a que eso se pueda representar como una posición de memoria. Pero esto también es básicamente ND posiciones de memoria. Eso de ahí. XN menos N0 o N menos ND es lo mismo que tenemos. ¿Qué tenemos aquí? Es lo mismo. Estos son N0 posiciones de memoria. ¿Por qué nuestros filtros no los ponemos en términos de Z? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, esto de aquí, Z a la menos 1, ¿qué pasa si todo lo multiplico por Z? Tendría Z, Y de Z igual a Z, X de Z, más un medio, X de Z, más un cuarto. ¿Por qué no lo pongo así? Si lo paso yo al tiempo, esto de acá sería Y de N más 1. Ahora, no quiere decir eso que nunca lo utilice, pero sería un Y de N más 1. Eso sería un valor en el futuro, y no lo tengo. No es causal. No es causal. El X, esto es igual a, esto de acá sería X de N más 1 más un medio de X de N más un cuarto de Y de N. Y de N más 1. Es un valor en el futuro. Si la información lo tengo guardado, por ejemplo, tomo un audio, ya lo tengo guardado en la computadora. Ahí sí me puedo dar el lujo de tener ese tipo de sistemas. Porque en la posición N yo puedo ir y saber cuál es el valor en la siguiente posición, el X y el Y. Tendría que operar, se llaman estimadores, tendría que estimar el valor de Y hay un montón de cosas ahí. Pero se me hace más difícil. Ya no es una simple posición de memoria que tengo que utilizar para guardar. En tiempo real, sino
En tiempo real, las muestras a futuro no lo tengo. Puedo guardar algunas muestras y luego empezar a hacer el procesamiento, pero eso son aparatos, eso no. Se puede guardar un poco la señal anterior y empezar ahí, ver los valores futuros, pero en esencia siempre voy a estar pidiendo valores a futuro. Y eso no es una posición de memoria, ¿no? No es una posición de memoria. Es estimar algo a futuro. Por eso todos nuestros polinomios los ponemos en valores de z negativos, ¿no? Todos los polinomios en valores de z negativos. ¿Qué son? Para empezar, cada z negativo lo único que hace es, en el tiempo, si está multiplicado por y de z, en el tiempo es cambiar cada n por n-1. Lo mismo pasa aquí. Y la implementación física. Bien, todos los polinomios que nosotros conocemos los expresamos como un ratio de otros polinomios, ¿no? Numerador, denominador, todos son z negativos y hemos visto por qué z negativos, porque es fácil darnos cuenta de cómo lo implementamos, qué está haciendo. También se puede representar, si es que factorizamos, en su representación de polos y ceros. Pero siempre estos polinomios, ya por convención, siempre se van a hacer que este valor sea 1. Entonces hay que tratar de sacar cualquier constante aquí de 0 a 0, sacarlo para que adentro me quede, por ejemplo, quede 1 más B1 entre B0 más, y así, BM entre B0 y lo mismo pasaría abajo. 1 más A1 entre A0 más AN entre A0, y esto de aquí, si lo descomponemos, siempre vamos a tener estos factores: 1 menos, 1 menos BK z a la menos K. Aquí podríamos decir que esto es B1', B'M, A1', A'N. Ahora, estos BDK no son estos, son los productos de la factorización de estos polinomios. Y esta es su representación ZPK, polos ceros, y también un término al que se le llama ganancia, que no es otra cosa que B0 entre A0. Entonces es otra representación de sus polos, ceros y ganancia. Ya sabemos calcular polos y ceros, ¿no? O sea, todo esto se puede representar en el plano complejo Z por unas cruces y un circulito por ahí. Se reduce bastante. Bien. Nosotros vamos a empezar analizando sistemas cuyo denominador es 1. Después vamos a estudiar sistemas en donde sí o sí tenemos denominador. A los sistemas que vamos a empezar a analizar con denominador 1, o sea, nada, lo sacamos de la ecuación, le vamos a llamar filtros FIR, filtros de respuesta al impulso finita. ¿Ok? Bien, paramos un ratito acá.
pueden reírse todo lo que quieran. Les exijo que se rían, es más, para que después estén tranquilos. Para que después no me distraigan. Si ahora sí no se ríen, no me voy a molestar. ¿Me te quieres reír? Ya está tirada, ya está. Respuesta al impulso finita. Finito impulso. Respuesta al impulso finito. Nada. Es finito, o sea, empieza y termina. Sí quiero salir, porque yo quiero tengo unas dos cosas que hacer, pero no puedo ver. Buscar letras, buscar Iglesia tendría el nombre completo. Pero eso sí es para acá. Iglesia, no, podría, A ver si me podría dar más ejemplos de fondo. No, es porque yo entreno con letras y pues necesito entrenar con letras. ¿Dónde es la atleta? No, es que es por rutina. No. Salgan un rato, despejense. Yo sí voy a salir un rato. Deja. Ya ven. Ayúdame a mirar. Oye, tu teléfono contigo a veces me muere. Mam, es que yo quiero uno que tenga capacidad de 500, 200, ¿sabes? Por lo que a veces me... ¡Uy! Supongo que tienes el de 128, ¿cuál tienes? El de 256 y 12. Probablemente. No sé. Porque también eso varía el precio. Claro. ¿Qué? No, ya, voy investigando en mi celular. No.